y les damos la bienvenida a esta nueva edición de las entrevistas de líderes de la calidad en nuestro canal YouTube ISO Empresarial, esta plataforma comunicacional de Voz Empresarial Consultores que lleva a ustedes entrevistas con especialistas a nivel nacional e internacional para que usted pueda conocer, compartir conocimientos en lo que son las normas, los modelos de excelencia, las normas ISO y estas buenas prácticas internacionales. Y en esta oportunidad contamos con una gran profesional. Ella es Verónica León Bravo Malo, que desde Ecuador está con nosotros en esta oportunidad. Voy a presentarla. Ella es una especialista en sistemas de gestión basados en normas ISO, con amplia experiencia en lo que es gerencia de proyectos de consultoría especializada de ingeniería y sistemas de gestión de calidad ISO 9001, lo que es de calidad. El tema también de ambiente con la ISO 14001 y la ISO 45001 relacionada al tema de la seguridad y salud en el trabajo. También es especialista en el manejo de riesgos con la ISO 31000 y ha tenido una trayectoria importante en la industria petrolera, de consumo masivo y farmacéutica. Por supuesto que tiene competencias de capacitación en la implementación de sistemas de gestión y auditorías y una amplia trayectoria también dictando cursos, formación como auditora, como consultora, y hoy contamos con ella para hablar de un tema importante que tiene que ver con los sistemas de gestión y cómo ellos aportan en esta realidad que vivimos de la pandemia del COVID-19. Bienvenida, Verónica, a ISO Empresarial. Buenas tardes a todos. Encantada de poder compartir con tu audiencia desde tu prestigiosa plataforma, Luis. Un honor para mí poder conversar con todos ustedes. Excelente. Bueno, bienvenida. Gracias. El COVID. Fíjate qué ocurre. La presencia de esta pandemia mundial nos crea a la sociedad y a todas las organizaciones retos muy importantes, ¿no? Fíjate, estos retos van a ir desde que por la presencia de la pandemia se ha caído el negocio. Entonces, los gerentes de las organizaciones tienen que comenzar a pensar cómo manejan la situación desde el punto de vista de prevenir el contagio por una parte y la otra de manejar, de reaccionar al contagio. Y muy importante, Luis, las organizaciones tienen que comenzar a pensar cómo salir, o sea, cuál es el futuro, qué va a pasar después de la pandemia. Deben, digamos, comenzar a dibujar un futuro donde puedan emerger aún más fuertes que antes. Total. Entonces, fíjate, y todo esto va dirigido a pensar, Luis, que el contexto de la organización en el capítulo 4 es la primera parte que se afecta de forma significativa, de forma importante para las organizaciones. Entonces, fíjate bien, si por un lado los CEO de las organizaciones o los líderes, la alta dirección, tienen que comenzar a pensar, como estábamos diciendo, cómo enfrenta, cómo previene el contagio, cómo enfrenta el contagio si se da y cómo maneja el futuro. Y también tienen que aprender, por ejemplo, a tomar reacciones rápidas, tienen que aprender a ser flexibles, a adaptarse a este mundo que ahora, como digo yo, es más VICA que nunca, o sea, más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo que nunca. Porque antes teníamos, el cambio climático, las condiciones socioeconómicas, teníamos la tecnología, la industria 4.0, pero ahora a todo ese panorama que ya era complejo, amigo mío, se nos agregó el COVID. Entonces, el COVID por no llorar, ¿verdad? Entonces, claro, para los CEO, para las organizaciones, es un panorama cada vez más complejo y lo más fuerte, yo diría, es que la gente se asusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La organización, el líder, tiene que comenzar, digamos, tiene que aprender a atender esa parte humana de las personas, porque tenemos miedo, Luis. Sí, tenemos miedo. Entonces, fíjate, antes el modelo era el líder exitoso que seguía la misión, el no sé qué, y entonces, claro, como te digo, los colaboradores seguían a ese líder exitoso y muy fuerte. Ahora, aparte de ser un líder exitoso y fuerte, tiene que demostrar esas calidades humanas, o sea, que le importa a su empleado, y esa es la manera como va creando, digamos, el sentido de propiedad del empleado hacia la organización. Entonces, aquí hay un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso al sistema de gestión? Bueno, amigo mío, me pasé del capítulo 4 al 5 en el liderazgo.
Cuando yo Liderazgo. vaya a trabajar con mi organización el capítulo de liderazgo, yo tengo que tener mucho cuidado en cómo voy construyendo ese liderazgo hacia la organización. Y volviendo un momento al capítulo 4 del contexto de la organización, el, Ujú. digamos, los líderes hoy en día tienen que pensar más que nunca en esas partes interesadas, Luis, porque ahora Totalmente. tienen que trabajar conjuntamente con el gobierno para ver cómo van a enfrentar, cómo van a aplicar esa normativa, juntamente con los clientes, porque todos juntos como sociedad tienen que ver cómo enfrentan la pandemia. Incluso estaba leyendo hace un rato en una encuesta de la Gallup que la hizo en este momento, en abril del 2020, cómo los CEO de las grandes empresas en Estados Unidos, por ejemplo en Verizon, por ejemplo en American Airlines, hablan unos con los otros, digamos, ya no tienen esa, ¿cómo te digo? Ya no son tan cerrados, porque ahora la pandemia ha creado la necesidad, amigo mío, de que juntos vamos a salir A de colaborar. esta, A de colaborar. esta crisis. No es como antes, exacto. Entonces, vuelvo y repito, todo eso va a impactar, digamos, entre líneas y de manera directa también al sistema de gestión, al contexto de la organización, ¿no? Ahora, Y ahora, ahora, fíjate algo, has dibujado muy bien cómo elementos que están establecidos o requisitos que están establecidos en las normas del sistema de gestión, en general, en claro. general, con esta estructura de alto nivel, en este tema del contexto y con las partes interesadas y el liderazgo, fíjate cómo hoy más que nunca se ve que son una herramienta fundamental, interesantísima, y que somos más, no solo un sistema cerrado como organización certificada, sino tenemos que interrelacionarnos más con el entorno. Y me gustaría que ahondara más con esos ejemplos tan importantes que acabas de decir. Bueno, fíjate, por ejemplo, ¿no? Estaba también leyendo en la misma encuesta de la Gallup, después que terminemos la entrevista te la puedo pasar, como un director de hospital de Estados Unidos, me parece que está en el estado de Dakota, algo así, no importa ahorita el estado, él tenía unos planes y ya lo había planteado con sus stakeholders, o sea, con sus accionistas, ya había planteado que él iba a utilizar un hospital de su misma propiedad, de ellos, de la sociedad, que estaba un poquito abandonado, lo iban a refaccionar y lo iban a utilizar para los niños, ¿no? Uh Iban -huh. a hacer un cardiológico infantil y todo el mundo estaba feliz y todo eso. Y perfecto, surgió la necesidad de la pandemia y entonces, aunque fue una idea que al principio no fue popular, este señor, es una mujer, es una directora, cambió su idea para el mismo hospital, utilizarlo para atender a las personas de la tercera edad afectadas por COVID. Entonces ella dice cómo al principio sus stakeholders, o sea, sus partes interesadas, reaccionaron, tú sabes, de manera un poquito porque sus intereses podían verse afectados, pero después en la medida que pasaron las semanas con la crisis de la pandemia, ya a nivel de más o menos finales de marzo, estas partes interesadas y esta junta directiva aceptaron de buen grado que cambiaran esa idea del hospital infantil para atender a las personas de la tercera edad afectadas con COVID. Y ojo, el punto está que lamentablemente las personas de la tercera edad, o sea, desde el punto de vista de muchas instituciones o de muchas empresas, de muchos negocios, de grandes negocios, son vistas como no útiles para la sociedad. Entonces, ¿yo qué prefiero cuidar, un niño o un anciano? ¿Lo ves? Entonces, desde el punto de vista de negocio, pues el niño definitivamente, porque tiene un potencial enorme. Pero desde ese punto de vista humano, de ese punto de vista que nos ha enseñado la pandemia que tenemos que manejar, pues atiendo a los viejitos que son mi mamá y tu mamá también, ¿no? Y tu tía y tu abuelita. Y es el grupo más vulnerable en estas circunstancias. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un ejemplo interesante que leí. Y la otra parte, como ahora los CEO de las grandes transnacionales, Unilever es una, y Procter & Gamble, mi casa Procter & Gamble, que ellos son competencias, pero son hermanas. Entonces ahora se comunican unos a otros, mira cómo estás haciendo, donando a la comunidad detergentes, el otro dona lavaplatos. También los hospitales se comunican para ver cómo van a atender la cantidad de pacientes tan enormes, cómo van a proveer de mascarillas a sus empleados y una serie de circunstancias que se plantean y aprenden, Luis, unos de otros.
Qué Entonces bueno. ahora ese contexto es cada vez más importante. Sí, y es bueno que haya señalado eso porque fíjate, somos un sistema abierto, no somos un sistema cerrado, porque aquí lo fundamental es, estamos hablando ahorita cómo se afectan las organizaciones con los sistemas de gestión, pero también cómo las organizaciones pueden ayudar a ese entorno en una circunstancia especial como la que estamos viviendo actualmente. Claro, y vamos a tener muchos aprendizajes de esta pandemia. La otra cosa que, bueno, eso ya está un poquito fuera de los sistemas de gestión, pero voy a mencionarlo, es como los CEOs de las grandes empresas que antes estaban, digamos, como parte normal de su vida, tenían el gasto de tiempo en los viajes y en las esperas en los aeropuertos, ahora eso ya no existe, entonces han aprendido a manejar su tiempo y se han vuelto mucho más humanos hacia su gente, hacen Zoom todos los días con su gente y para esa reunión de Zoom, tú sabes, ya no están encorbatados y con el flujo, como decimos en Venezuela, sino que están mucho más formales, más abiertos y eso crea empatía con la gente, ¿no? Y a la gente le gusta, sirve mejor de esa manera. Mira, el siguiente punto crucial, fundamental y vital, Luis, de cómo nos afecta. Ya hemos visto capítulo 4 y 5, ¿no? Sí. Contexto y liderazgo. Vamos con este capítulo que para mí es el corazón de los sistemas de gestión, que es la planificación, la gestión, la manera de abordar los riesgos. ¿Qué ocurre? Nosotros, esto que te voy a decir es un lugar común, pero es importante enfatizarlo, Luis, porque las organizaciones, yo me he dado cuenta en este año 2020, en la parte de consultoría, amén de la auditoría y de la capacitación, pero en la parte de consultoría, yo me he dado cuenta que las organizaciones y los consultores, ojo, los consultores tampoco sabemos cómo manejar estos peligros biológicos, estos protocolos de bioseguridad. Entonces es extremadamente importante que nosotros, tú, yo y los demás profesionales de seguridad y salud en el trabajo y de los sistemas de gestión en general, aprendamos a manejar estos nuevos riesgos que nos genera el peligro biológico por la presencia del SARS-CoV-2, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, los famosos túneles de sanitización, ¿son buenos o no? ¿Qué dice la OMS? ¿Qué tipo de mascarilla utilizo? ¿Cómo manejo las personas que van a teletrabajar? ¿Qué riesgos tienen los que teletrabajan? Y por allí puedo estar todo el resto de la media hora hablándote de esos protocolos de bioseguridad, cómo los aplico y amén, mi querido amigo Luis, de cómo nosotros vamos a cambiar la cultura de las personas. Sí. Esas personas, esos trabajadores que están en las instalaciones necesitan entender que van a cambiar sus costumbres en cuanto al distanciamiento social. Ya yo no puedo utilizar, mira, préstame el teléfono, pásame el bolígrafo. No, ya no puedo. Tengo que mantener ese aislamiento todo el tiempo por el peligro del contagio. Lo otro, oye, que si la mascarilla me molesta, bueno, mira, vas a tener que vivir con eso, no te la puedes quitar. Y cosas así, ese cambio de cultura que nosotros tenemos que atender. Y fíjate bien, no es como yo veo por ahí a muchos de los colegas de nosotros, te pongo una matriz hiper para que tú la trabajes. La puedes poner, pero la organización tiene que entender cómo realmente aplicar la organización, qué análisis tiene que hacer, qué toma de esa matriz y qué no, qué protocolo seguir. Y muy importante, Luis, ahora estamos tocando este tema del COVID. Todos son expertos en COVID, ¿no? Todos somos expertos en COVID. Y no es así. A nivel mundial no hay expertos en COVID. En realidad no sabemos mucho de este dichoso virus que nos está matando, ¿no? Que está, disculpa que te traes aquí, porque cada vez van cambiando las informaciones y más bien hay que estar atentos a cada cambio que se va dando. Entonces, más bien uno lo que está es tratando de adaptarse permanentemente a las informaciones que salen por estudios, por nuevos protocolos, por una cantidad de cosas. O sea, que tenemos que estar permanentemente atentos. Claro, permanentemente atentos y ojo, Luis, tenemos que ver las fuentes, porque yo ahorita me siento y escribo un artículo sobre el COVID y unas recomendaciones, pero ¿yo quién soy? ¿Sabes? Yo tengo que dirigirme a la OMS, a la OIT, a la Organización Mundial de la Salud, ¿sabes? A esas fuentes y, muy importante, en cada uno de nuestros países, al Ministerio del Trabajo, a los entes reguladores que tienen la información oficial. Mira, yo estaba dando un seminario en estos días
Y entonces decía que nosotros, con el punto que tú mencionas, tenemos tanta información que tú imagínate que colocas tu boca frente a un hidrante de agua. Entonces imagínate y lo abres, ¿no? Esa es la información de internet. O sea, te tumba al suelo, te ahoga y es terrible, ¿no? Es Tenemos terrible. una infoxicación, demasiada información que procede. Como dice nuestro amigo David Seresky, de él aprendí yo eso de la infoxicación. Y es eso, ¿no? Entonces, como todos somos expertos en COVID ahora, es muy importante que nos dirijamos a la fuente de la información. Excelente, muy bien. Y que aprendamos a manejar los riesgos, ¿ok? Luego pasemos al capítulo de comunicación, apoyo, información documentada, el capítulo 7, ¿no? Que son esos elementos de apoyo. Allí a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la capacitación del personal, justamente en relación al COVID, ¿no? Sí, aunque claro, no seamos expertos, pero hay unas bases que tengo que saber. No es lo mismo que yo trabajo en un pozo petrolero y tú de repente lo que haces es que tienes una tienda en un centro comercial. Entonces tu protocolo de bioseguridad no tiene absolutamente nada que ver con el mío. Sin embargo, al final del día tú eres un ser humano y yo también. Y estamos, digamos, expuestos, tenemos un organismo similar que va a reaccionar de la misma manera ante la presencia del COVID. Entonces, es importante eso de la capacitación y quién te va a dar, cómo te vas a capacitar, qué fuente vas a buscar para desarrollar esa presentación que le vas a dar a tus trabajadores. Y luego, implícito, el cambio de cultura que ya pasamos por ahí, ¿no? En la parte del 7.3 de concientización. Totalmente. Ok. Mira, esto se dice rápido, pero tú como profesional que eres, al igual que yo, de sistema de gestión, sabes que el cambio de cultura en una organización es un proceso lento, un proceso que va por etapas y que cada etapa tiene diferentes respuestas en la organización. Entonces nosotros, ante la presencia del COVID, como esto va a impactar, tenemos que aprender a ser más sensibles a esos cambios de conducta del personal, justamente para llevarlos al punto que nosotros queremos, que es el cambio de cultura hacia estar conscientes que tenemos lamentablemente una amenaza vital allí frente de nosotros las 24 horas del día en el trabajo fuera de él. ¿Y qué recomendarías tú para generar ese cambio de cultura? ¿Recomendaciones puntuales o tips que ayuden? Mira, el primero, y yo creo que es un poquito obvio, pero quizás no todos lo tomamos en cuenta, es la capacitación sencilla, clara, directa. No, yo a un trabajador no le puedo dar un tratado del COVID ni del SARS-CoV-2, claro, ¿no? Sino algo sencillo, claro, eso es lo primero. Y luego ir manejando esas etapas del comportamiento de la persona. El rechazo, el desconocimiento es la primera reacción ante el cambio, porque entramos en la fase del cambio, ¿no? Entonces, el primero es el desconocimiento. ¿De qué me está hablando esta mujer? ¿Protocolo de qué? Eso es lo primero. Entonces tengo que explicar qué es bioseguridad, bla, 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 bla. Luego viene el rechazo al cambio. No vale, si yo estoy feliz así, no. Tengo que ir trabajando con mi colaborador, como te digo, ese cambio que yo quiero implementar hasta que poco a poco vaya siendo parte del statu quo y yo vaya logrando que él se monte en mi bote, como diríamos en Venezuela, sea parte del cambio y comience a trabajar conmigo. Esos serían un poquito los tips que yo te puedo dar, ¿no? Excelente. La gestión del cambio es compleja y hay que manejarla. O sea, no es que yo escribo un protocolo de bioseguridad y chao. Compleja y clave, porque al final de cuentas puedo responder hasta un ente regulador porque le muestro los documentos, los protocolos, pero resulta que en la práctica, si la gente no está consciente, se van a contagiar y va a generarle un problema a la empresa desde todo punto de vista. No va a haber gente que trabaje, no van a haber actividades. Entonces eso es lo que estamos evitando con los sistemas. Ahora, estabas en el capítulo hablando de los recursos, estamos en los recursos, ¿no? Recuerda que nos quedan otros 2 capítulos, creo que me ibas a comentar también. Ese me lo salté, el 7.1 no te lo mencioné, los recursos, me lo salté. Gracias por recordarme. Mira, los recursos definitivamente, fíjate, se vuelve complejo, Luis, porque por un lado la pandemia, por todas las situaciones que ya conocemos, ha creado, digamos, una disminución significativa en el flujo de caja de la mayor parte de las organizaciones. Eso por un lado, eso es un hecho.
tenemos que vivir con eso y todos lo sabemos, por un lado. Pero por el otro, yo necesito invertir en infraestructura en muchos casos para poder afrontar, si una industria de alimentos, por ejemplo, sabes, para poder afrontar todos estos, o manejar, mejor dicho, todos estos riesgos del COVID. Entonces, hay que buscar como que un punto medio de cómo manejarlo, en principio tratando de evitar el peligro, y me voy directamente al 8.1 de manejo de peligros, pero estoy ahorita trabajando con la 45 porque es la que me habla de la jerarquía de los controles, ¿no? Correcto. Entonces primero trato de evitar el peligro, ojo, no evito el riesgo, evito el peligro. Hay muchos consultores por ahí que dicen que identifican el riesgo. Que confunden el peligro, que confunden el peligro con riesgo, sí. Correcto, y entonces te hablan del riesgo biológico. No, señor, no existe riesgo biológico como tal. O sea, si vamos a hablar de manera apropiar. Existe un peligro biológico que me crea un riesgo de enfermedad por COVID-19. Eso es lo que realmente es correcto. Pero bueno, entonces lo primero sería evitar el peligro. Ahora, en el caso de lo que nos ocupa de la pandemia, yo no puedo eliminar el virus, entonces yo no puedo, esa opción no la tengo. Yo no puedo eliminar el virus. Tendría que cerrar la planta y mandar a todo el mundo a su casa, muy bien, ahí sí, ¿no? Ajá. Luego, el otro es sustituir o transferir el peligro. Mira, yo como hago, esas dos no las puedo ejecutar en este caso. Me muevo entonces hacia el nivel 3, donde ya comienzo a trabajar los controles de ingeniería, que son esos dispositivos, por decirlo así, que me alejan a mi trabajador del peligro. Entonces viene toda la parte de, por ejemplo, poner barreras físicas en los sitios de trabajo, paredes de plástico donde las gotículas famosas no pueden pasar, puedo cerrar los espacios, etcétera, etcétera. Todos esos dispositivos de ingeniería, y luego paso que me cuestan menos, o digamos que ¿cómo se llama? Que invertir en cambios de la infraestructura. Totalmente. ¿No? Luego paso al siguiente nivel, que es la parte ya de controles de ingeniería, administrativos, es decir, de cambiar la manera de trabajar, y ahí ya comienzo a crear procedimientos, a crear barreras y por ejemplo, a segmentar mi asistencia a la planta por turnos, a enviar a ciertas personas a teletrabajar con todas las condiciones para el teletrabajo establecidas. Y finalmente entro en la parte de equipos de protección personal, de mascarillas o carátulas, como se llaman aquí en Ecuador. Pero fíjate que al final, de alguna manera, Verónica, la mayoría entonces de las medidas y protocolos que hoy en día se están planteando tanto a nivel internacional como a nivel nacional de cada país con sus protocolos, están muy dirigidos a lo que tiene que ver con las medidas administrativas, que sean procedimientos, como tú has dicho, y el uso de equipos de protección personal. Claro, porque los otros dos no los puedo hacer. No sé si tienes en la mente la pirámide invertida de la jerarquía de los controles, ¿no? Totalmente. Entonces me muevo entre nivel 3, 4 y 5, porque 1 y 2, en este caso yo no los puedo trabajar. Totalmente. Pero fíjate que cuento una pequeña experiencia personal. A finales de abril, yo fui contratada por una organización bastante grande aquí en Ecuador para tratar de que los ayudara en certificarse en la ISO 45001. Ok, perfecto. Todo era obviamente virtual porque ya estábamos en plena pandemia. Entonces, bueno, en una reunión así como esta, mira, yo estoy hablando con el director y la primera cosa que me dijo este señor es: ingeniera, me da mucha risa eso, ¿no? Ingeniera, yo necesito una matriz hiper y yo creo que en unas 3 semanas que usted me entrene a la gente, yo lo aplico y ya lo certificamos. Ya yo hablé con la casa certificadora. Yo me quedé así como que, ¿y por dónde comienzo con este señor? Entonces, es eso, ¿no? Ante la presencia de la pandemia, la gente cree que se trae una matriz, la medio le dio mascarillas a la gente y se acabó. No es así, lamentablemente no. Es así. No. Y hay que trabajar eso y hacer ver que al final de cuentas de lo que se trata es de la propia salud. Vamos a hablar de la salud de las personas, pero también de la vida, pero de la salud de la empresa, porque si los trabajadores se contagian no van a poder estar y por lo tanto no va a haber producción. Te va a costar.
que es lo que a ellos más les interesa, lamentablemente, ¿no? Y tienen que entender que es un proceso. Pero dicen, no, pero ingeniera, usted me levanta los procedimientos, me da la matriz y ya lo certificamos. Y como es virtual no va a haber ningún problema. Y yo así como que, bueno, mire señor, vamos a comenzar por darle un curso a usted de la 45 y por ahí nos fuimos, ¿no? Y todavía estamos trabajando y hemos andado un camino más o menos. Pero lo que quiero, el punto que quiero hacer, amigo Luis, es que nosotros como profesionales de seguridad y salud en el trabajo necesitamos trabajar en ese cambio de cultura ante la presencia del COVID. Totalmente. Los sistemas de gestión no son un poco de libritos y de procedimientos que yo le muestro al ente certificador. Qué broma tan fuerte en la mente de los directores o de los directivos ese paradigma que tiene. Pero ingeniero, usted me desarrolla los procedimientos y ya estamos listos. Me pasa la matriz, sí, está bien, me da un curso a los trabajadores y ya. Señor, ayúdame, Señor, Cristo, ayúdame. Entonces, bueno, eso trabajando un poquito la parte de entrenamiento contigo. Luego la comunicación. Fíjate, el líder del día de hoy, Luis, tiene una tarea bien importante, porque por un lado, tiene que ser abierto. ¿En qué sentido? Si existe un riesgo de vulnerabilidad y de contagio, pues se lo tiene que decir a sus colaboradores. Y si existen contagiados, se lo tiene que hacer saber también. Callar no es la solución, porque eso no te elimina el peligro, ¿no? Totalmente. Tiene que ser abierto y tiene que manejar la situación con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque puede aterrorizar a la gente. Lo que tiene es que crear conciencia sin aterrorizar. Total. Y se va a valer, básicamente se va a apoyar en su servicio de salud ocupacional o como se llame en el país que sea, ¿no? Pero es ese médico encargado de la seguridad y salud ocupacional quien tiene las herramientas para realizar ese tipo de comunicación. Entonces, ok, esa es la una parte, digamos que es la más sencilla, entre comillas. La parte más, o lo que es un reto más importante, en mi opinión, para los gerentes en el día de hoy y para la organización, Luis, es que aún en esta situación de pandemia y de amenaza continua que tenemos, el líder tiene que ser capaz, o la alta dirección, tiene que ser capaz de pintar un panorama verídico y de futuro para el trabajador que lo motive a seguir perteneciendo a la organización. Total. Porque si no, fíjate, yo digo, bueno, en la organización donde tú y yo trabajamos ahí se contagiaron 10. Yo renuncio ahorita y no vuelvo a pisar más ese lugar, ¿sabes? Y a lo mejor tú también y renunciamos juntos. Entonces, a lo que iba la alta dirección, tiene que ser muy, muy cuidadoso y tratar de utilizar todas las herramientas que tenga a su disposición para este punto de la comunicación en relación al COVID. Totalmente. Mira, Verónica, fíjate, este es un tema súper amplio. A mí me gustaría en un futuro que volvamos a abordarlo contigo y también hacia otros tipos de peligros que generen riesgos en otros temas, porque tú eres una especialista en esto y has estado dedicada a trabajar en estos temas. Pero bueno, el tiempo de la entrevista se está acabando. Ya el tiempo no nos ayuda. No nos ayuda. Y me quedan dos elementos todavía. Ajá. Entonces, bueno, pero menciona esos dos elementos de manera muy precisa. Rapidita, bueno, mira, en el control operacional, pues allí no tenemos una amenaza o un cambio mayor como tal por el COVID, solamente tener en cuenta que voy a tener un grupo a lo mejor importante de mis trabajadores teletrabajando, entonces tengo que ver cómo manejo esa falta de personal, por decirlo así. ¿Okay? Luego la parte de la jerarquía de los controles, que ya lo conversamos, y si no se me escapa algo o se me queda en el tintero, sería lo importante a tener en cuenta en el capítulo 8. Luego, el capítulo 9, pues voy a tener que aprender a crear esos indicadores de gestión para esos objetivos que me van a incluir mi COVID, mi amenaza, mi peligro de COVID. Y finalmente el capítulo 10 de la mejora, pues mira, ya hemos hablado durante todos los otros 9 capítulos de la norma de cómo necesitamos integrar, cómo afecta a todos los capítulos y cómo nosotros tenemos que tomar en cuenta esas lecciones aprendidas que nos permitan realmente crear proyectos y acciones de mejora. Totalmente. Entonces mira, para concluir el tema, Luis, la pandemia me va a afectar directamente los 10 elementos
porque hasta las definiciones me las va a afectar. Claro, claro. Okay. De mis normas de sistema de gestión, y como profesionales tenemos que aprender a auditar, a capacitar y a implementar sistemas de gestión de manera distinta, porque las organizaciones lo están haciendo. Totalmente. Nosotros vamos a ir de la mano con ellos. Totalmente. Verónica, para la audiencia, ¿cuáles son tus datos de contacto para todo el que quiera profundizar y contactarte y preguntar? Mira, yo estoy a la orden de todos los que me quieran contactar a través de Facebook, isogroup.com. Isogroup es mi empresa. Estoy en LinkedIn también, igual, @ isogroup, y también estoy en Twitter, de la misma manera, y en mis contactos de WhatsApp. Perfecto. Bueno, quiero darte las gracias y por esta oportunidad que estuviste con nosotros, y estás pendiente para seguir en otras oportunidades, para seguir hablando de otros peligros y riesgos que tenemos en los sistemas de gestión y en con muchísimo gusto. Tú sabes que tanto tú como yo, y en general los colegas, nosotros amamos lo que hacemos. Entonces, para nosotros que nos entrevistes, esto es una maravilla, porque yo hablo y hablo, y si no me corto yo puedo seguir hablando de mi sistema de gestión. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Verónica. Hasta luego. Bueno, que estés muy bien. Chao.